Hace exactamente un año, el expresidente Iván Duque lanzó la advertencia que este 2024 sería uno de los peores años de la historia para la economía de este país, dadas las nefastas políticas cerradas de Petro y la incapacidad de sus ministros para ejecutar dos de los más altos presupuestos que le había aprobado el Congreso para los años 2023 y 2024. Pues bien, el tiempo le dio la razón al expresidente Duque, ya que este año pasará a la historia como uno de los peores años que ha tenido Colombia, no solo en materia económica, pues también debemos sumarle lo político y lo social. Tanta es la incapacidad del gobierno que suspendió el programa Mi Casa Ya, creado en 2015, el cual se había consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda de interés social. Este esquema permitía a las familias con menos recursos obtener un crédito hipotecario y un subsidio de manera simultánea sin necesidad de trámites adicionales ante entidades públicas, ya que los bancos gestionaban todo el proceso. ¿Significa esto que Petro, en venganza por la no aprobación de su ley de financiamiento por parte del Congreso, se desquitó con la gente más humilde y necesitada de este país? En este sentido, nadie entiende por qué Petro no suspendió lo que verdaderamente nos sirve en este país, como lo es el Ministerio de la Igualdad, el cual dirige la incompetente Francia Márquez, a quien recordemos que el pasado 12 de noviembre junto con Laura Sarabia fueron citadas a un debate de control político y en el que el senador J.P. Hernández le propinó lo que se podría denominar la peinada del año, en la que en algo más de 30 minutos le enumeró punto por punto la pésima gestión que lleva al frente de este ministerio, y en la que el senador se enfocó básicamente en el no uso y ejecución de uno de los presupuestos más altos que le han asignado a un ministerio y al cual no ha servido absolutamente para nada. Escuchemos a continuación toda la peinada que le propinó el senador J.P. Hernández a esta incompetente señora Francia Márquez. Yo estaba iniciando con una claridad. Hay una senadora que me gritó desde allí, desde las curules, misógino racista, y yo ni siquiera había iniciado el debate. Y por eso, en mi discurso, lo primero que tenía era esa claridad, porque sabía que iban a salir a desvirtuar información delicada que tengo aquí con las palabras misógino, machista, racista, acoso, hostigamiento. Y por eso al país y a los senadores presentes les digo que este debate que decidimos citar, el senador Motova y mi persona, no lo hacemos a la ministra Francia por su condición de mujer, ni tampoco por su color de piel como lo están gritando allá. Lo hacemos por su condición de ministra, de funcionaria pública, porque este es un debate sobre el Ministerio de la Igualdad. Lo segundo que yo quiero dejar como claridad es que la ministra Francia Márquez no quería entregarme la información que yo le solicité. Se negó a entregármela y la prueba la tengo en mis manos. Un juez de la República tuvo que obligarla para que me entregara esta información y aquí está el fallo. Lo tercero que quiero aclarar es que las cifras de ejecución que yo voy a dar a continuación son en base a lo asignado tanto al ministerio como a los fondos. Dejando eso claro, yo quiero entrar inmediatamente en contexto. El Ministerio de la Igualdad es un ministerio fallido desde su concepción. Nació muerto, porque desde que estaba aquí su ponente, el ex senador Alexander López, lo vició. Lo vició cuando dijo que no se necesitaba de un concepto fiscal. Y por esa razón, la Corte Constitucional decide tumbar este ministerio, por vicios de procedimiento y por falta de un concepto fiscal. No es por lo que argumenta el presidente Petro o la ministra Francia, que es que están en contra de los nadies. Este ministerio recibe en el mes de diciembre 500.000 millones de pesos. Hoy quizás para los senadores 500.000 millones de pesos parezca poco, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de billones en el presupuesto, en las reformas tributarias, ley de financiamientos, pero 500.000 millones de pesos para los colombianos es muchísimo dinero.
Y aquí es importante dejar claro que las cifras que vamos a mirar basadas en estos 500.000 millones, las revisamos según los datos que nos entregó el propio ministerio, que nos entregaron los fondos hasta agosto del año 2024. Y para que los colombianos logren entender lo que vamos a hablar a continuación, yo quiero explicarles que el Ministerio de la Igualdad es la entidad ejecutora de dos fondos. Uno que existe desde la época de Santos, que se llama Pacífico, y otro que fue creado para este Ministerio de la Igualdad, que se llama Fondo de Superación de Brechas. Y esto es muy importante, senadores, porque con seguridad la ministra se parará aquí a hablar de cifras de ejecución y a decir que han ejecutado el 60, el 70, el 80% porque enviaron la plata a esos fondos. No. Y yo les voy a explicar por qué. Teniendo claro la existencia de estos dos fondos, debo decirle que inmediatamente el Ministerio de la Igualdad recibe estos 500.000 millones de pesos, decide enviar 469.000 millones de pesos al Fondo de la supuesta superación de brechas. Otros 30.849 millones los dejaron para gastos de personal y adquisición de bienes, pero solo hasta agosto del 2024, de esos 30.849 que dejaron en el ministerio, usaron 2.913 millones. Y aquí quisiera hacer mi primera pregunta. ¿Dónde están los 27.936 millones restantes de esa plata que dejaron en el ministerio luego de enviar el resto al fondo? ¿Qué la hicieron? ¿Quedó como una vigencia futura? ¿Dónde está ese dinero? El Fondo de Superación de Brechas prometía usar los recursos en programas, planes y proyectos para la igualdad y equidad, y esto se les quedó en pura paja. 469.000 millones de pesos que Colombia hoy va a conocer cómo los manejaron. El Fondo de la Superación de Brechas decidió distribuir este dinero en 5 programas. A uno lo llamaron Agua es Vida, a otro lo llamaron Jóvenes en Paz, a otro lo llamaron Mujeres Víctimas de Violencia, al otro lo llamaron Autonomía Económica de la Mujer y Casas de la Dignidad. A Aguas Vida le destinaron 380.000 millones de pesos, le asignaron ese presupuesto. A Jóvenes en Paz 30.000 millones. A las Mujeres Víctimas de Violencia 20.000 millones. A la Autonomía Económica 20.047 millones. Y a Casas de la Dignidad 19.000 millones. Cuando analizamos los datos que nos fueron entregados por Fiduagraria, la fiducia administradora de este Fondo de Superación de Brechas, encontramos que el resultado de la ejecución de los recursos en estos 5 programas es pésimo. El programa más ambicioso, por solo revisar uno, y con más asignación de recursos, se llama Agua es Vida. 380.000 millones de pesos. Un programa que prometía, según su objeto, garantizar el derecho al agua, haciendo una fuerte inversión en infraestructura. Pues que se sorprenda Colombia, porque el programa más ambicioso, el programa con más plata, el programa más prometedor, es el programa con la peor ejecución de esos primeros 500.000 millones de pesos, 469.000 que fueron enviados al fondo. Porque de los 380.000 millones de pesos, pagaron 0 pesos según las respuestas que nos dieron. Y aunque tienen unas obligaciones de 300 millones de pesos, la ejecución no llegó ni al 1%. La ejecución del programa Agua es Vida, casi que en un año, solamente alcanzó el 0.08% según el valor asignado a este programa. Cuando revisamos los otros 4 programas priorizados y las obligaciones que adquirió el fondo, encontramos que de los 469.000 millones, al fondo le quedaron sobrando 435.751 millones de pesos.
Y es importante que memoricen esos 435.000 que no ejecutaron. Y sobre todo tener claro que esos 500.000 millones le fueron entregados al ministerio en diciembre del año 2023. Para el año 2024, el presupuesto asignado fue de 1.8 billones de pesos. De ese 1.8 billones de pesos, ellos decidieron destinar una parte para el fondo y otra parte para el funcionamiento y la inversión del ministerio. Aquí abro un paréntesis para resaltar que este Ministerio de la Igualdad refleja cómo las políticas económicas que durante décadas ha tenido el país siempre deciden destinar unas gran mayorías al funcionamiento y unas minorías a la inversión. En este caso, ellos destinaron 1.4 billones al fondo, 1.4 billones para funcionamiento y 400.000 millones para la inversión. De ese 1.4 billones enviaron 1.3 al Fondo de Superación de Brechas y dejaron 100.000 millones para el funcionamiento. Ahora, aquí tenemos que recordar que el Fondo de Superación de Brechas había dejado de ejecutar con la plata que llegó en diciembre, los 500.000 millones, 435.000 millones. Y aún así, la ministra y vicepresidente Francia decidió mandarle a ese fondo 1.3 billones más. Ojo con eso, porque ahora el fondo ya no tiene 5 programas, ahora el fondo tiene 21 programas. Y miremos qué pasó con esos 21 programas que tiene el fondo. Cada uno tiene un nombre bastante especial. Aquí podemos ver programas a favor del adulto mayor, programas a favor del campesinado, programas a favor de las mujeres víctimas de la violencia, programas a favor de los habitantes de calle, pero lastimosamente, por más de que ese fondo tenga por un lado 435.000 millones que no ejecutaron y 1.3 billones que les enviaron, la ejecución sigue siendo pésima. Miremos de esos 21 programas el más ambicioso en presupuesto, al que más recursos le asignaron. Lleva como nombre Hambre Cero. Un programa cuya promesa era erradicar el hambre de los más humildes del país. Le asignaron a este programa 270.380 millones de pesos. Y de esos 270.380 millones, solo obligaron 1.740. Y hasta el sol de hoy, en el programa Hambre Cero, han pagado 0%. Sí, 0 pesos. Teniendo en cuenta la obligación de este programa, que solo fue de 1.740 millones, no llegó ni al 1% de ejecución. Ejecutaron solamente el 0,64. ¿Cuántas personas humildes? ¿Cuántas personas que están aguantando hambre? ¿Cuántas mujeres cabezas de familia? ¿Cuántos campesinos se hubiesen podido beneficiar de esos 270.380 millones que destinaron al programa Hambre Cero? Pero no, se quedaron esperando y se quedaron con el hambre porque el fondo no ejecutó. Y no los ejecutan no porque no pueda, no los ejecutan porque no quieren. Porque cuando revisamos el programa que le paga 1 millón de pesos a los jóvenes vinculados a la criminalidad, nos encontramos que este programa tiene obligado casi que el 100%. El presupuesto asignado para el programa Jóvenes en Paz, que como su objeto lo dice, yo no me lo estoy inventando, tiene como beneficiarios a jóvenes vinculados a la criminalidad. Este programa sí ha ejecutado cerca del 100%, es el único cuando lo comparamos con los otros. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidente,
Usted desde el Ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales, colocarlos por encima de gente necesitada como la que aparece en esos 21 programas. Personas con hambre, personas muriendo de sed, adultos mayores, habitantes de calle, entre otros. 21 programas que cuando revisamos el total de los valores asignados nos damos cuenta que son tan malos en este ministerio para ejecutar que hasta para asignar presupuesto a los programas les queda grande. Pues de ese 1.3 billones de pesos, luego de asignarle recursos a los 21 programas, les sobraron 54.000 millones de pesos. Recuerden, de los 500.000 millones iniciales les sobraron 435.000 que no ejecutaron, ni siquiera obligaron. De ese 1.3 asignaron a los 21 programas y les sobraron 54.000 millones de pesos que no asignaron. Y para que dimensionen ustedes el festín tan descarado del Ministerio de la Igualdad, yo quiero que miren lo siguiente. Y es que la vicepresidente, luego de haber asignado toda esa cantidad de dinero al fondo, decide mediante 2 resoluciones asignarle al fondo otros 138.000 millones de pesos. Primero hizo una resolución de 114.000 millones en el mes de julio y luego en el mes de agosto otra adición de 24.000 millones de pesos, como si le hiciera falta plata a un fondo que no estaba ejecutando. Esto no tiene presentación, sobre todo porque esos 138.000 millones de pesos que le asignaron al fondo, que tenía 435.000 millones sin ejecutar, 54.000 millones sin asignar, y ya ahorita les digo cómo iba la ejecución del 1.3 billones, la vicepresidenta de Francia decide mandarle más plata a ese fondo. Yo digo, ¿para qué están llenando de plata un fondo que no está ejecutando? Aquí hay unos datos bastante importantes que tienen que ver con el derroche que tienen no solamente en el Ministerio de la Igualdad, sino también en el fondo. Y antes de pasar a eso, yo quiero decirles que del 1.3 billones que le asignaron a los 21 programas, solo obligaron 1.359 millones de pesos. Senador Chacón, escuche. De 1.300.000 millones que tenía el fondo, luego de asignarle 1.232.000 a los 21 programas, solo obligaron 1.359 millones. ¿Usted sabe cuánto les estaba sobrando o cuánto no ejecutaron? 1.183.000 millones de pesos. Si ustedes sacan las calculadoras, entonces empezarán a darse cuenta que el fondo de la supuesta superación de brechas no ejecutó con los primeros 500.000, 435.000 millones. No asignó 54.000 millones y le sobró y no ejecutó 1.183.000 millones. Esto es impresionante. Niveles de ejecución por el suelo. Por eso ahorita que la vicepresidenta se suba acá a decir que han ejecutado el 60 y el 70 y el 80 porque mandaron para el fondo, ya Colombia no le va a creer, porque ya estamos mostrando lo que está sucediendo en el fondo. No hay ejecución. Y la estrategia es esa. Y se lo digo, vicepresidente Francia, desde su propio ministerio, me lo han dicho a mí, desde su propio ministerio, me lo han dicho. La estrategia es decir que porque mandamos al fondo, entonces ya ejecutamos. Yo inicialmente quise mostrarles 3 casas, el ministerio y los 2 fondos, para que ustedes entiendan cómo el construir esos fondos han llevado a que entre el ministerio y el fondo se produzca un derroche bastante lamentable que finalmente lo terminan pagando los más necesitados de este país.
Miren estos datos. Solamente entre el mes de abril y el mes de agosto del año 2024, la vinculación de 68 personas por contratos de prestación de servicios le costaron al país, según los datos que ellos mismos me entregaron, más de 5.000 millones de pesos. Y yo quisiera aquí empezar a hacer un comparativo. Y esto le va a doler a Colombia. Y es que para el programa Agua es Vida tenían más de 380.000 millones de pesos y solo ejecutaron 300. Pero en 68 personas vinculadas por contrato de prestación de servicios, ahí sí se gastaron 5.000 millones. 10 minutos más, senador. Ojo con esto. Para el programa Aguas Vida, que prometía llevarle agua a los lugares donde no tienen acceso a agua, 380.000 millones de pesos. ¿Cuánto ejecutaron? 300. Pero en 68 personas, ahí sí se gastaron en 5 meses 5.000 millones de pesos. Ojo, para erradicar el hambre, el programa que prometía llevarle alimentos a los que tienen hambre, tenían 270.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto ejecutaron de los 270.000? 1.700. Pero en 68 personas, en 5 meses, sí se gastaron 5.000 millones de pesos. Entre el fondo y el ministerio se gastaron una platica en tiquetes aéreos. Vea, senador Roldán, que esto le va a generar indignación. Sacan plata por el fondo y sacan plata por el ministerio para derrochar. En el Fondo de Superación de Brechas se gastaron 1.000 millones de pesos en tiquetes aéreos. En el Ministerio de la Igualdad, 700 millones. Y aquí vale la pena hacer otro comparativo con los 21 programas que les mencioné que estaban en el fondo. Para el programa Casas de la Dignidad, que tenía como propósito ayudarle a esas personas necesitadas que su rancho se les está cayendo, tenían un presupuesto asignado de 12.500 millones de pesos. ¿Sabe cuánto pagaron? 0. Pero en tiquetes aéreos, en eso sí se gastaron 1.700 millones de pesos. Para el programa que ayuda a las mujeres víctimas de la violencia, lístame ahorita la línea, tenían un presupuesto asignado de 11.500 millones de pesos para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, senadora Angélica. ¿Quiere que le diga cuánto me pagaron? 0. Pero en tiquetes aéreos sí tenían para gastarse 1.700 millones de pesos. En arriendos, tanto el fondo como el ministerio. Aquí tengo que hacer la claridad de que, según las respuestas que tengo de la ministra, el valor del arriendo del Ministerio de la Igualdad ya viene con las prórrogas y las adiciones. Para el arriendo del Ministerio de la Igualdad se gastaron 3.719 millones de pesos y también pagan arriendo por el Fondo de Superación de Brechas, 1.330 millones. Y adivinen qué, se lo pagan a la misma persona, al mismo contratista. El arriendo del ministerio y el arriendo del fondo. Eso da un total de 5.055 millones de pesos. Y aquí vale la pena hacer otro comparativo. Y es que para el programa que titularon Economía Popular para la superación de la pobreza, tenían 70.000 millones de pesos. Lo mismo que criticaban en el gobierno anterior. ¿Dónde están los 70.000 millones de pesos que se los robaron? Aquí tenían 70.000 millones para ayudar en la superación de la pobreza. ¿Ustedes saben cuánto ejecutaron, senadora Angélica? 0. De 70.000 millones que tenían para la superación de la pobreza. Pero para pagar arriendo sí tenía más de 5.000 millones de pesos. Para el programa que falsamente prometía ayudar al campesino, tenían 22.500 millones de pesos. Senador Sammy, ¿sabe cuánto gastaron ayudando al campesino? 0. Pero para pagar arriendos más de 5.055 millones de pesos. Y yo quiero decirles que también había un programa para ayudar a los habitantes
de calle. Y este programa tenía una asignación de 25.000 millones de pesos. Senador Fabián, 25.000 millones para ayudar a los habitantes de calle. ¿Sabe cuánto pagaron? 0. Y tenían 30.000 millones para ayudar a los adultos mayores. Los que hablan de que los adultos mayores necesitan ayuda. ¿Sabe cuánto gastaron para ayudar a los adultos mayores? 0. Pero en arriendos, más de 5.055 millones de pesos. Bueno, también hay espacio para otros gusticos entre el fondo y el ministerio. En hornos, para calentar el almuerzo, se gastaron 44 millones de pesos. Entre computadores, escáneres, escritorio, papelería y teléfonos, más de 4.000 millones de pesos. Y la gente humilde esperando que los ayudaran. En una póliza de seguros para cuidar las adquisiciones, los bienes inmuebles, 1.020 millones de pesos. Ojo, colombianos, a esto que les voy a demostrar en estos momentos. Esto es supremamente indignante con las mujeres. Esto es impresionante. En una línea telefónica, senadora Ana Paola, en una línea telefónica que para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia se gastaron 5.555 millones de pesos. Se ha comunicado con la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia. Ahí estoy marcándole a la línea. Escúcheme lo siguiente. ¿Usted quiere ver los resultados de la línea telefónica de las mujeres? ¿Usted quiere ver los resultados de esos 5.555 millones? ¿A cuántas mujeres ayudaron? Escuchen lo siguiente. Para el programa que supuestamente ayudaría a las mujeres víctimas de la violencia, tenían un presupuesto de 11.500 millones de pesos. Y al revisar los resultados, estas son las respuestas. Apropiación, 0. Compromisos, 0. Obligaciones, 0. Pagos, 0. Por ende, ejecución de compromisos, 0. Ejecución de obligaciones, 0. Ejecución de pagos, 0. ¿Cuántas mujeres, teniendo aquí la buena fe, llamaron a esa línea y no recibieron ayuda? Porque sencillamente el programa que ayuda a las mujeres a las mujeres víctimas de la violencia está en 0. Cuando revisamos qué ocurrió con los 400.000 millones de pesos que destinaron a la inversión, vemos que según los datos que a las malas nos entregaron con la ayuda de un juez, nos encontramos que esos 400.000 millones de inversión solo ejecutaron el 1.29% en el fondo que supuestamente iba a reducir las brechas de desigualdad. Al Fondo Pacífico no le inyectaron absolutamente nada porque se dedicaron al Fondo de Superación de Brechas. Ahora se nos dio por comparar la ejecución del Ministerio de la Igualdad con otras entidades que también buscan reducir la desigualdad, y vemos que mientras el ICBF ejecutó un 69%, Ministerio de la Igualdad 2%. Mientras el Instituto Nacional de Sordos ejecutó el 66%, Ministerio de la Igualdad 2%. Mientras el Instituto Nacional para Ciegos ejecutó el 64%, el Ministerio de la Igualdad un 2%. Hoy quiero mostrarles el colmo del descaro. Y es que a pesar de que a este ministerio le sobró, primero, 435.000 millones de pesos, luego más de 1.2 billones de pesos, no asignaron 54.000 millones de pesos. Vean esto, una petición del Ministerio de la Igualdad, esto es enviado por ellos mismos, al gobierno nacional para que le entregue 1.9 billones de pesos más. ¿Ustedes pueden creer esto, senador Chacón? Le sobraron 435.000 millones de pesos. No ejecutaron del 1.3, 1.2 billones de pesos. Le sobraron 54.000 millones por asignar.
y se atreven a pedirle al gobierno que les dé 1.9 billones de pesos más. ¿Para qué? Si todos estos programas que supuestamente iban a cambiarle la vida a la gente más humilde están con ejecución pésima. ¿Para qué quieren más plata? ¿Cuál es la intención de guardar tantos billones en ese fondo? ¿En qué momento los van a sacar? ¿En qué momento los van a ejecutar? ¿Y con qué intención? Francia hoy con pruebas, con cifras, con argumentos. Cinco minutos, senador. Hoy con pruebas, con cifras, con datos que ustedes mismos me entregaron luego de que un juez los obligó, le he demostrado que este Ministerio de la Igualdad ha sido la mayor decepción de este gobierno. Y hoy siento tristeza por los humildes habitantes de Suárez, Cauca, su tierra. Siento tristeza por los de Argelia, por los del Chocó, por los del Pacífico y en general por todos los humildes colombianos del territorio nacional. Porque a todos esos humildes colombianos usted los engañó. Se aprovechó de la condición humilde de esos colombianos para bautizarlos los nadie, prometerles que iba a reducir la brecha de desigualdad y la única brecha de desigualdad que se redujo fue la suya. Hoy quizás usted es una mujer con privilegios, mientras los pobres siguen igual de pobres a como estaban antes de que usted llegara a la vicepresidencia y a ese ministerio. Usted bailaba, ministra, haciendo campaña y bailando recibió su credencial de vicepresidente y gritaba: vamos a vivir sabroso, pero no le aclaró a esos nadies que los que iban a vivir sabroso eran ustedes y no ellos. Y a mí no me afecta que usted tenga privilegios, vicepresidente. A mí lo que me duele es que teniendo cómo ayudar a los pobres, usted no lo hizo. Ni siquiera a los de su propio pueblo. No me afecta que usted hoy viva en una mansión de miles de millones, eso a mí no me preocupa. Lo que me duele es que mientras hoy hay mucha gente a la que se le está cayendo el techo, usted tenía en un programa que se llama Viviendas, Casas para la Dignidad, 31.500 millones de pesos y no los quiso ayudar. Hoy mientras usted en su casa abre la llave del agua y puede elegir entre agua caliente, agua fría, si se baña en la ducha o en el jacuzzi, mucha gente no tiene una gota de agua y usted tenía más de 437.000 millones en el programa Agua es Vida, en los primeros 500.000 millones y luego en el 1.3 y no los quiso ayudar. Francia, usted no solo se olvidó de los nadie, usted también se olvidó de que le tocó aguantar hambre. Y se le olvidó porque hoy quizás hasta el mercado que usted consume lo pagan los colombianos, pero hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Y usted tenía un programa que se llama Hambre Cero. Y ese programa prometía saciar el hambre a las personas que no tienen que comer. 270.000 millones de pesos tenía el programa Hambre Cero. Y usted a esa gente no la quiso ayudar. Allá en la Colombia profunda, como en el resto del territorio nacional, miles de campesinos se le dañan sus cosechas porque no tienen cómo sacarlas. Usted tenía 22.500 millones para ayudar a esos campesinos y no los quiso ayudar. Los pobres se quedarán esperando. ¿Sabe por qué? Porque el ministro de Hacienda ya lo dijo, que por la pésima ejecución del Ministerio de la Igualdad le van a quitar el presupuesto y se lo van a llevar para otros programas del gobierno que tengan inversión. Hoy cuando yo reviso la gestión de los ministros, encuentro que usted, ministra Francia, tiene los peores resultados y la peor ejecución. Es la número 1 en ineficiencia, la número 1 en ineptitud, la número 1 en inoperancia. Y aquí yo tengo que cerrar diciendo lo siguiente: basta de victimizaciones, acá están los datos, basta de excusas, basta de groserías. Ya es hora de que usted, ministra Francia, aterrice y se dé cuenta que el tiempo se le está acabando. Solo les queda 1 año y 9 meses y lo único que usted ha podido lograr es ocupar ese primer lugar de los ministros
con peor ejecución. Hoy usted, vicepresidenta y ministra Francia, se convierte en la peor ministra que ha tenido la historia de Colombia. Y hoy los colombianos engañados se quedaron con el hambre, se quedaron con la sed, se quedaron con los ranchos que se les están cayendo, el campesino se quedó con su cosecha perdida, los habitantes de calle se quedaron aguantando hambre, los adultos mayores se quedaron con una promesa falsa. 30 segundos, senador. Mientras usted, vicepresidenta, Francia, está viviendo sabroso. Y ojalá que ahorita al tomar la palabra, su mayor logro no vaya a ser mencionar 2.000 mercados que entregaron hace poco, porque tenían más de 2 billones de pesos y dejaron a los más pobres, a los que usted bautizó los nadie, esperando. Muchas gracias.